Administración CFDI. Recientemente la Secretaría de Hacienda eh, liberó una versión en la cual se puede emitir CFDI directamente desde el celular. Y obviamente, derivado de eso, pues la Secretaría de Hacienda pues, va a tener un poco más de control a nivel del CFDI o va a basar sus controles, pues obviamente en el CFDI. Entonces, pues ahora sí que la Secretaría de Hacienda pues, está buscando pues su objetivo, que es la recaudación fiscal. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es pues controlar mucho el CFDI y obviamente utilizarlo para efectos fiscales. Entonces, vamos a ver este programa, por ejemplo, en este caso que se apega a lo que es los objetivos, por ejemplo, en este caso del CFDI. Este programa, a diferencia de los que hay en el mercado, prácticamente acomoda todos los módulos que se necesitan desde el punto de vista contable, que vendría siendo contabilidad, nóminas, bancos, punto de venta, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación y utilerías, ¿no? Y la parte interesante, por ejemplo, en este caso de este sistema, es que, por ejemplo, en este caso aquí, eh, incorpora la parte, por ejemplo, en este caso de facturación, donde podríamos ver, por ejemplo, cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas, prospectos de facturas, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, la parte, en este caso de las nóminas, por ejemplo, aquí es la generación, en este caso, de nóminas, y obviamente a nivel de que desde el sistema de contabilidad se puede emitir CFDI, o sea, ya en este caso timbrar. Por ejemplo, vamos a reportes. Reportes, impresión de recibos, y nos vamos, por ejemplo, en este caso a ver, por ejemplo, en este caso una emisión de CFDI. Aquí lo vamos a poner que queremos ver la nómina número 1 y obviamente esta nómina 1 que es, por ejemplo, en transferencia, y lo vamos a poner, por ejemplo, en este caso pantalla, ¿no? Y obviamente el sistema pues nos da prácticamente el recibo, ¿no? Y el recibo obviamente de nóminas ya timbrado, obviamente lo mismo sería en este caso en facturación. Entonces, pues llamemos en este caso que aparte de emitir el CFDI, en este caso el sistema, pues tiene esta parte que nos interesa, ¿no? Que vendría siendo la administración de CFDI. Esta administración de CFDI, pues llamemos en este caso que es un gestor que inclusive también se vende por aparte o se compra, etcétera. Entonces, pues llamemos que pues, está bien, o sea, todo lo que pueda en determinado momento utilizarse para pues, realización del trabajo, pues ahora sí que está bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos los emitidos y tenemos los recibidos. Y obviamente aquí tenemos, por ejemplo, la descarga masiva que viene directamente del SAT. Pero la parte interesante que hoy vamos a ver es, por ejemplo, en este caso que el programa trabaja con su propio CFDI metido. O sea, al momento de hacer las facturas ya tiene un CFDI el sistema y obviamente trabaja con ese CFDI para efectos contables. Entonces, llamemos en este caso que pues ya esa comunicación con el SAT, pues llamemos en este caso que se simplifica, ¿no? Pero también, por ejemplo, en ese caso tiene algo importante que vendría siendo la importación, por ejemplo, en ese caso del XML de cualquier programa, por ejemplo, en ese caso de facturación o, por ejemplo, en ese caso de nóminas, y obviamente lo realiza a través del XML. Por ejemplo, vamos a ver algo aquí, por ejemplo, esta parte de importación que sin duda es algo novedoso. Entonces aquí vamos a ir a ingresar, por ejemplo, en este caso a donde tenemos el programa, por ejemplo, por ejemplo, facturación, ¿no? Entonces lo vamos a buscar aquí poco a poco ahora sí que donde se encuentre, por ejemplo, en este caso instalado.
Entonces buscamos poco a poco. A ver, veamos. Y obviamente sería, por ejemplo, en ese caso, localizarlo. Por ahí se esconde. A ver, vamos a irnos desde aquí arriba y vamos a buscarlo despacio. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, aquí lo encontramos, nos vamos al sistema y nos vamos, por ejemplo, en este caso, a la bóveda, que es donde guarda, por ejemplo, los archivos relacionados con las empresas. Entonces aquí tenemos todos los, en este caso, los contribuyentes, o en este caso los clientes, etcétera. Es importante mencionar que este programa es para todos los clientes y se puede instalar en todas las computadoras. Entonces aquí, por ejemplo, entramos y nos vamos, por ejemplo, en este caso a emitidas. Y, por ejemplo, en este caso vamos a irnos, por ejemplo, en este caso al 23 y nos vamos a ir a el mes, por ejemplo, en este caso de abril. Entonces aquí le damos a aceptar y simplemente le damos a aceptar y entonces el programa lo que va a hacer es importar los archivos. Aquí se importaron 35 archivos, los cuales, por ejemplo, en este caso, pues ya representarían un CFDI para efectos, en este caso, contables. Este programa, por ejemplo, en este caso, pues tiene prácticamente soporte y obviamente la ayuda para realizar cualquier tipo de tarea. Una de las partes importantes también a comentar en este caso del sistema, por ejemplo, es que, por ejemplo, tiene ayuda en cualquier módulo y obviamente la habilitamos con el F1. Y comentaba que, por ejemplo, una de las partes importantes del sistema es que en la parte de contabilidad, obviamente en la parte de contabilidad, no tanto la electrónica, sino que la contabilidad así en general, tenemos, por ejemplo, en su catálogo de cuentas, etcétera, pero esta parte es muy interesante, que es pólizas predefinidas. Estas pólizas predefinidas se hacen a nivel servicios, cobranza, honorarios, nóminas, gasolina, etcétera. Cualquier en este caso póliza, por ejemplo, se hace para que una vez que bajemos o tengamos integrado el CFDI, simplemente seleccionamos el CFDI y automáticamente el sistema genera la póliza y obviamente toda la información relacionada desde el punto de vista contable, ya sean balanzas mensuales, ya sean las 12 balanzas, por ejemplo, en este caso de el año para incorporarlas a nuestro sistema. Y entonces, pues, muy versátil y obviamente, pues, la idea es, obviamente, pues, informarse, usarlo y simplemente recordarles que el mejor sistema es el que obviamente usamos. Entonces, pues, interesante, por ejemplo, en este caso, el sistema. Y lo que vamos a hacer, obviamente, para efectos de este video, es ingresar a nuestro sistema. Aquí ingresamos a nuestro sistema y simplemente damos el usuario, le damos a aceptar y le damos la contraseña en la compra del sistema. Y obviamente también recordarles que el sistema, insistir en este concepto, ¿no? De que se puede instalar en todas las computadoras y es para todos los clientes. Los dos sistemas se pueden utilizar en una USB, obviamente para trasladarse y llevar la información a donde se quiera, aunque más adelante estaríamos viendo algo de ya relacionado con respecto al uso de los sistemas, pero ya en la nube, ¿no? Aquí le vamos a dar a aceptar y entramos, por ejemplo, en este caso, a nuestro sistema. Una de las partes importantes de nuestro sistema es que tenemos esta parte que es índice de nación de precio al consumidor. Siempre hay que tenerlos actualizados. El dólar hay que tenerlo actualizado. Y, por ejemplo, en este caso en fiscal, pues las tablas de ICR de personas físicas, ICR arrendamiento y la tabla, por ejemplo, en este caso de la declaración anual. ¿Por qué?
Es porque, por ejemplo, en ese caso, pues, y podríamos utilizar el programa para efectos de nuestros pagos provisionales o utilizar el sistema para efecto de las complementarias por dictamen. Las declaraciones complementarias por dictamen es, por ejemplo, ya después de hacer todo el proceso fiscal y de revisión fiscal, pues tendríamos los ajustes y los ajustes nos darían la pauta a una declaración complementaria por dictamen. Esta declaración complementaria por dictamen vendría siendo en IVA, en ICR, en cualquiera de los impuestos, e inclusive también la declaración anual complementaria por, en este caso, por dictamen. Aunque ahora la Secretaría de Hacienda, el dictamen considera que la declaración anual, pues es el mismo dictamen, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la parte, por ejemplo, en este caso, sencilla y simplemente pues, lo haríamos esta vez para efectos de recordatorio. Vamos a ir a, por ejemplo, en este caso, a la parte de ingresos. Y vamos a trabajar, obviamente, como habíamos comentado en el programa contable, vamos a trabajar con el CFDI, pero aquí vamos a tener un poco más de información porque esto es obviamente para una naturaleza, por ejemplo, fiscal. Entonces, lo que haríamos, por ejemplo, en este caso, irnos a otro administrador de CFDI y simplemente, más o menos, el mismo procedimiento anterior. Nos vamos a buscar, en este caso, al cliente. Sí, obviamente el sistema puede llevar cualquier cliente, etcétera. Es obviamente trabajar en ese caso con eso. Por ejemplo, aquí pues, tenemos los clientes, entonces vamos a buscar el cliente con que vamos a trabajar. Y vamos a ir, por ejemplo, en ese caso aquí emitidas y obviamente aquí todos los años que se quieran. Vamos a trabajar con el 23 y en este caso vamos a irnos al mes de enero. Aquí lo que va a hacer este administrador que utilizamos para efectos fiscales es bajar todo el CFDI, por ejemplo, en el caso del SAT, y luego después, ya estando en Excel, lo vamos a incorporar a nuestro sistema. Es de recordar que el Excel todos los días está haciendo cambios, todos los días se está modernizando. Entonces, utilizar esa plataforma es simplemente, pues, llamemos lo que vaya a ver en el futuro, pues estarlo trabajando, por ejemplo, en este caso hoy. Entonces, aquí tenemos el CFDI, simplemente lo que hacemos es exportarlo. Entonces, aquí lo exportamos, buscamos, obviamente, en C dónde guardarlo, etcétera, y simplemente le damos. Entonces le decimos que sobrescribió el archivo, le damos a aceptar y entonces aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, en este caso, pues ya nuestro sistema o nuestra importación. Aquí, por ejemplo, en este caso lo que hace el sistema al exportar, pues abre, por ejemplo, en este caso el Excel y ya que abre el Excel, pues nos abre una hoja de cálculo donde de alguna forma pues lo presenta, por ejemplo, a nivel general. Entonces, a ver, vamos a dejarlo que, por ejemplo, en este caso trabaje, por ejemplo, el sistema. Y aquí está trabajando. Entonces, pues ya ahora en Excel, por ejemplo, podemos trabajar a la inteligencia artificial, sobre todo en el uso de las fórmulas y sobre todo en todo aquello que deseamos hacer, obviamente a través de, por ejemplo, en este caso, el Excel. También es importante, por ejemplo, en este caso, recordar que ahora la declaración anual, por ejemplo, en este caso, el SAT, pues obviamente ya la trabaja en Excel y obviamente la información no la proporciona en el mismo, ¿no? Aquí ya terminó, por ejemplo, en este caso el sistema y obviamente dependiendo de la velocidad de la computadora, pues obviamente el trabajo realizado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todo, por ejemplo, en este caso todo el CFDI, que por ejemplo en este caso el gestor, este gestor para efectos fiscales, sí nos proporciona. Entonces simplemente le vamos a dar en este caso copiar. Aquí le vamos a dar en este caso copiar y nos vamos a nuestro programa que ya anteriormente habíamos abierto. Y aquí es importante, por ejemplo, en este caso que nuestro programa que utilizamos para efectos de nuestras declaraciones, no arrastrar, por ejemplo, en este caso basura, ¿no?
Entonces, una recomendación, ¿eh? Hay muchas formas de exportar y pegar, ¿no? Entonces, una opción es, por ejemplo, en este caso, es abrir un archivo, por ejemplo, en este caso en blanco, para pegar la información, por ejemplo, en este caso exportada, y luego después de ahí pegarla, en este caso, en nuestro sistema, para no crear, para no arrastrar basura. Aquí ya creamos, por ejemplo, en este caso, un libro en blanco, y simplemente lo que vamos a hacer es pegar. Aquí ya pegamos, por ejemplo, en este caso, y es la información, por ejemplo, en este caso, exportada. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es otra vez copiar, y ya ahora sí nos podemos trasladar al sistema, y lo que vamos a ver es que para efectos de pegado, simplemente ya nos da la opción de valores. Si vemos esto que está aquí, este es un formato. Y entonces obviamente se trataría del formato, pues dejarlo igual. Entonces simplemente pegamos con valores, y al pegar con valores, simplemente pues no arrastramos, por ejemplo, en este caso, algo que podríamos llamarle basura, ¿no? Entonces aquí tenemos, y una parte interesante, por ejemplo, en este caso de nuestro sistema, por ejemplo, que utilizamos para efectos fiscales, son toda la información que nos es útil, obviamente, para efectos fiscales. Aquí, como vemos, tenemos prácticamente, no sé, 40, 50, 60, tenemos prácticamente 70 columnas de información, que obviamente con esa información, pues podemos hacer maravillas para efectos de información financiera o para efectos de información fiscal. Pero, a ver, vamos a darle una revisada, por ejemplo, en ese caso, a lo que vendría siendo las nóminas. Entonces, en nuestro sistema siempre hay un menú. Entonces nos vamos aquí y nos vamos otra vez a fiscal, y nos vamos, por ejemplo, a la parte de nóminas. Esta es la parte de nóminas donde ya, obviamente, ya habíamos pegado el CFDI, y lo que vamos a ver es aquí las 60, 100, 150, 200, 240, 264 columnas de información de nóminas que nosotros podríamos utilizar, obviamente, para efectos, por ejemplo, en este caso, fiscales. Aquí nosotros podríamos ser nuestro propio gestor de CFDI, sobre todo para, pues, tener nuestros impuestos controlados, pero obviamente siempre hay que consultar los gestores de, por ejemplo, en este caso de Hacienda, para efectos, por ejemplo, fiscales. Por ejemplo, aquí vamos a menú y nos vamos a ir a la declaración, y aquí nos vamos a la declaración, por ejemplo, aquí a la declaración anual, y aquí, pues, obviamente, pues es ya la suma, por ejemplo, en este caso, todos el CFDI, pero aquí vamos a irnos a nuestro visor, en este caso, de ingresos. Y aquí tenemos esta parte que también en este caso se exporta directamente de la página del SAT. Entonces, el SAT todo ya trabaja en Excel. Entonces, simplemente nos metemos a la página del SAT, a la parte de visores, y copiamos la información y la pegamos en nuestro sistema. Y obviamente, pues, ya hacer la declaración, pues ya sería algo simple. Entonces, aquí tenemos el visor, por ejemplo, en ese caso de ingresos. Vamos a menú, y aquí nos vamos a ir al visor, en este caso de nóminas. Aquí tenemos la parte del visor de nóminas, y aquí tenemos, por ejemplo, para hacer los pagos provisionales de todo el 23. Pero obviamente la Secretaría de Hacienda pues tiene, pues, sus plataformas, por ejemplo, en ese caso, para hacer en ese caso las declaraciones. Los que ya tenemos algo de tiempo en los impuestos, vamos a recordar, por ejemplo, los pagos provisionales de, por ejemplo, anteriores. Y aquí tenemos los pagos provisionales anteriores, y estos son como tenía la Secretaría de Hacienda diseñadas las declaraciones. Y obviamente aquí tenemos ICR, retenciones por salarios, todas las declaraciones, inclusive hasta la declaración en este caso de IVA. Entonces, esta es nuestra forma que obviamente siempre estuvimos trabajando, y obviamente estarían aquí los 12 pagos provisionales. Aquí, por ejemplo, en este caso, esta información sí sería, por ejemplo, en este caso, copiarla,
para enviársela al cliente y decirle, sabes que ahí está tu declaración y aquí están todos los conceptos involucrados para efecto de tu declaración, para que el cliente pues esté familiarizado con los impuestos y sobre todo con el trabajo desarrollado. Comentando lo anterior, pues recordemos que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, pues también tiene en este caso sus plataformas. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, a la declaración, a los pagos provisionales, por ejemplo, pero ahora en la plataforma. Entonces, aquí tenemos la plataforma, por ejemplo, en este caso del SAT, y aquí tendríamos, por ejemplo, en este caso el pago, en este caso de enero. Obviamente tendríamos que tener, al igual como antiguamente, tendríamos que tener las 12 declaraciones, ¿sí? En la plataforma, obviamente del SAT. Y obviamente esta plataforma debe de coincidir cuando nosotros estemos subiendo las declaraciones, por ejemplo, en ese caso al SAT. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí tenemos la plataforma del SAT y obviamente aquí tenemos el pago. Y esta parte importante que nosotros tenemos que coincidir el CFDI, por ejemplo, que tiene el SAT contra el CFDI que vimos en nuestro apoyo contable y que vimos en nuestro programa gestor de CFDI para efectos fiscales. Entonces, la coincidencia debe de ser prácticamente igual. Vamos a, por ejemplo, aquí aplicarle al visor y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso que el CFDI coincide. Entonces, obviamente, nuestra declaración, por ejemplo, en este caso, la plataforma de los pagos provisionales, obviamente sería igual. Aquí tenemos, por ejemplo, paso a paso, cómo la declaración nosotros debemos de trabajarla, por ejemplo, en algo que podamos controlar. Por ejemplo, al trabajar nosotros las declaraciones 22, donde teníamos estados financieros y todo, era trabajar pero enormemente. ¿Por qué? Porque se borraban los estados financieros, porque la declaración no amarraba, no se podía enviar, etcétera. Entonces, si nosotros la trabajamos nosotros independientemente, pues ya cuadrada la información, pues simplemente la copiamos y la pegamos en el SAT y estaríamos trabajando. Y obviamente, baste mencionar que, por ejemplo, aquí nosotros pegamos ya sea la balanza o el CFDI y nuestro sistema, por ejemplo, en este caso trabaja. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso el total, aquí tenemos la parte, en este caso, de nóminas, etcétera. Y una parte, por ejemplo, aquí importante que es la actualización. El sistema también nos calcula lo que es la actualización y recargos de todos los impuestos y obviamente estos deben de coincidir con el SAT. Por ejemplo, en ese caso, ya un requerimientos por no tener congruencia con el CFDI o con las actualizaciones o con los recargos, ya nos metemos en este caso en problemas. Entonces, sí sería importante, pues, por ejemplo, pues sí, controlar al 100% en este caso la declaración. Bueno, entonces, pues, llamemos en este caso, lo comentado anteriormente, es que, pues, pues esta es la declaración, esto es lo que le podríamos enviar en este caso al cliente, por ejemplo, en este caso cada mes, y obviamente aquí el resumen de todos los impuestos pagados, y obviamente, por ejemplo, en este caso el pago. Este pago, pues obviamente debe de coincidir exactamente contra lo que tenemos nosotros en nuestro Excel, en nuestro sistema. Entonces, pues francamente, pues aquí una de las cosas importantes es utilizar el tiempo disponible, por ejemplo, en este caso, cuando aplicamos a nuestros clientes para ver estados financieros, para ver, en este caso, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, el pago, aquí, por ejemplo, tenemos esta parte que les comentaba, que era, por ejemplo, que la declaración anual, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Hacienda la trabaja prácticamente en Excel. Y si trabajamos nosotros con Excel, estamos trabajando nosotros en coordinación, por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda. Es más, si nosotros nos vamos, por ejemplo, en este caso, a nuestro sistema, lo que vendría siendo el CIPRED, por ejemplo, en este caso, no sé, vamos, por ejemplo, al anexo 1, lo trabaja también la Secretaría de Hacienda, pero por ejemplo en este caso con Excel.
Y lo único que tendríamos que hacer nosotros para nuestros impuestos o nuestras complementarias por dictamen es pegar las balanzas y obviamente trabajar con nuestro CFDI. Todavía profundizando un poquito más, nos vamos a ir, por ejemplo, en este caso, a lo que vendría siendo, vamos aquí a Cipre, y nos vamos a ir, por ejemplo, a ver, vamos aquí a auditoría, y nos vamos, por ejemplo, a un dictamen financiero. Dictamen financiero, pues, por ejemplo, en ese caso, pues ya lleva lo que vendría siendo las balanzas, el CFDI, las notas, su opinión y pues en este caso lo que nos está pidiendo actualmente la declaración anual. Pues hasta aquí este video y recordándoles que cualquier duda, pues por aquí estamos y obviamente pues nos veremos en uno próximo. Por su atención, muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo.